Hace unos días, una muy buena amiga, se llama María del Carmen de la Cruz, y ella vive en New Jersey. Ella nos llevó por un recorrido por las posibles emociones que pudo haber experimentado María desde que el ángel le anunció que ella iba a ser la madre del Mesías. Entonces, desde ese anuncio hasta el nacimiento de Jesús, póngase por un momento en las sandalias de esta pareja primeriza y piensa en las emociones que pudieron haber experimentado, porque definitivamente no fue fácil. No fue fácil el recorrido emocional y de vida que esta pareja tuvo que llevar adelante. María pudo haber experimentado el repudio de José, ¿se imagina? Cuando el ángel le habla, ella pudo haber experimentado el repudio de José. Ella pudo haber sido muerta por apedreamiento, porque esa era la condena de muerte para una mujer que quedaba embarazada sin haberse casado. Pero sabemos que no fue así. Sabemos que José la tomó como esposa, la protegió, la amó. Y sin embargo, a pesar de que esto sucedió tan lindo, ¿no? José tan obediente a la voz de Dios en su vida, sin embargo, las cosas para esta madre adolescente no fueron fáciles. Ella debía emprender junto con su esposo un largo viaje hasta Belén. Y luego ahí tenía que dar a luz en condiciones poco cómodas y salubres. Si no, pensemos en eso, las que somos mamás. Ir a dar a luz en un ranchito, ¿no? Lo vemos muy lindo, ¿no? Así como ustedes lo hicieron ahí, bellísimo. Pero era un lugar donde se cuidaban los animales y por tanto olía y habían cosas y ahí en ese lugar María tuvo que ir a dar a luz a su hijo. Fíjese que mi amiga, en este devocional que hacemos a las 5 de la mañana, mi amiga hizo una pregunta a todas las que estábamos ahí. Y la pregunta fue, ¿qué sostuvo a esta mujer en medio de todo ese proceso? ¿Qué la hizo no desmayar? La esperanza. ¿Pero en qué tenía esperanza? Y específicamente, ¿en qué de Dios tenía esperanza María? En la promesa. En la promesa. Ella tenía esperanza en la promesa. Eso nos decía María del Carmen. Para mí fue como que se abrieran mis ojos a algo que tal vez por muchas veces que he leído el pasaje no me había detenido a ver. Salve muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. ¿Y sabe cuál es la promesa? El Señor es contigo. El Señor es contigo. En medio de todos los procesos difíciles que María, y permítame que lo personalice en María, ¿no? Sin minimizar las emociones que podía estar experimentando José, pero quien llevaba todo ese recorrido con un peso extra era María, ¿no? En el vientre. María tenía clara la promesa que Dios le había hecho a su vida. El Señor es conmigo. Y en cada momento difícil, seguro cuando tenía que darle la noticia a José, ella pensó, el Señor es conmigo. Y cuando tuvieron que comenzar ese viaje tan difícil hasta Belén, pensó, el Señor es conmigo. Soy una mujer favorecida. Y después, cuando llegan a este lugar y todo está lleno, porque a mí siempre me gusta rescatar que no era que José no tenía dinero para pagar un mesón, era que no había campo en ningún mesón. Y alguien posiblemente se apiadó de ellos y le dijo, mira, no tengo campo, pero ahí está el lugar donde van a dejar todos los animales. Si quiere, quédese ahí. Y en esa angustia, cuando ella llega y ve ese lugar, y el pobre José angustiado viendo cómo le preparaba el lugar, María decía, pero el Señor es conmigo, soy una mujer bendecida. A lo mejor, como dijo mi amiga María del Carmen, esta era la promesa que se repetía en los momentos de dificultad. Ella era una mujer bendita entre todas las mujeres. Y nosotros hoy también tenemos que aferrarnos a la promesa que hemos recibido de parte de Dios.
Y ¿saben? Esa promesa no es diferente a la promesa recibida por el pueblo de Israel. Isaías nos narra que el pueblo de Israel también estaba esperando por la manifestación de una promesa que comienza desde Génesis 3:15. Pero es Isaías el que dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dios sigue viendo a la humanidad que anda en tinieblas. Dios sigue viendo a la humanidad que anda sin luz. Y que como no tiene una luz que lo guíe, no están tomando a lo mejor las mejores decisiones de vida. Dios sigue estando en control. Porque de igual manera, de igual forma que Él vio a este pueblo de Israel sin dirección, Él nos ve a nosotros hoy, como un pueblo que a veces anda sin dirección, a pesar de que Dios ya había dado una palabra a Moisés, ¿no? A pesar de que este pueblo nunca había dejado de escuchar la voz de Dios de sus antepasados. Moisés les dijo que ellos iban a ser un pueblo que iba a salir a libertad, ¿no? Moisés fue el que llevó a ese pueblo a libertad. Pero la misma promesa que estaba en Abraham, que decía, haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición, era la promesa que estaba para ellos vigente. Pero ¿qué pasaba? Israel, al igual que hoy, estaba en una condición espiritual y a lo mejor política. Nosotros también estamos atravesando hoy donde había opresión. A diferencia nuestra, Israel, como resultado de su desobediencia y del pecado en el cual vivían, habían sido llevados al exilio cuando se les dio esta promesa en Isaías. ¿Y sabe cómo estaba ese pueblo? Sin esperanza, sumidos en oscuridad. A lo mejor escuchando una promesa de que vendría un Salvador, pero sintiendo esa promesa lejana y levantando un cántico de aflicción dentro de ellos, posiblemente diciendo, Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo será el día que veremos tu promesa cumplirse? Estaban en una profunda tristeza y estaban en desesperanza. Y en ese caos, Dios les da una esperanza en medio de la oscuridad, donde la luz divina de Dios iba a intervenir en un acto de salvación y de redención. Donde había desesperación y opresión, iba a llegar la esperanza, el consuelo y la liberación de un pueblo que estaba muriendo, pero por sus pecados, no por voluntad de Dios, sino por sus pecados y por esa opresión espiritual en la que vivían. Una promesa que se estaba dando a un pueblo que estaba cautivo. Y como si fuese un juego donde usted tiene que ir descubriendo las partes, Dios vuelve a hablar. Dios vuelve a hablar a ese pueblo a través del profeta Miqueas 5:2 y les dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estaba Dios confirmando esa palabra que le había dado a Isaías. Estaba diciéndoles ahora dónde iba a ser el lugar donde ese Salvador vendría al mundo. Y estaba confirmando la promesa que había hecho a Isaías. Pero ¿sabe cuánto tiempo pasó entre las promesas de Isaías hasta el cumplimiento del nacimiento del Mesías? El pueblo esperó 700 años. 700 años aproximadamente entre la promesa y el nacimiento. Pero llegó ese momento. Llegó ese momento en que el ángel habla a esa joven mujer y le dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando la vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué clase de salutación sería esa? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cuántas veces nosotros nos desesperamos porque la promesa no se cumple en el tiempo que nosotros pensamos que debería cumplirse la promesa? 700 años. Bien dice la palabra que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuál es la promesa que te sostiene a ti?
Al pueblo de Israel lo sostenía la promesa de que vendría un Salvador. Un Salvador que fue anunciado en Génesis 3:15. Un Salvador que fue anunciado por el profeta Isaías. Un Salvador que fue anunciado por Miqueas. Y al fin llegó el cumplimiento de la promesa. ¿Cuánta gente estaría esperando al Mesías? ¿Cuánta gente estaría dudando de que eso fuese una realidad? Pero se encontró una mujer dispuesta que dijo: hágase conmigo tu voluntad. Se encontró un hombre dispuesto que no tuvo temor de tomar a María como mujer porque creyó en la revelación que el ángel le había dicho en sueños. Mateo 1, 22, 23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hoy, como lo han estado hablando a lo largo de todo ese servicio, llegamos al primer día del tiempo de Adviento. Es un término que significa llegada. Nosotros vemos hacia atrás la historia. Estamos leyendo Isaías, estamos leyendo Miqueas, estamos leyendo Mateo, estamos leyendo Lucas, estamos leyéndolo hacia atrás. Nosotros sabemos lo que pasó. Nosotros estamos leyendo hacia atrás la historia de un pueblo que esperó por muchos años el cumplimiento de una promesa. Adviento, por eso, es un tiempo de ver hacia atrás. Vemos la historia, celebramos y contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino. El Señor ya nació en Belén. Esa fue su venida en la carne, lleno de humildad. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres. Esa fue su primera venida. Pero también Adviento es un tiempo que se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la presencia de Jesucristo. ¿Cuál promesa te sostiene a ti hoy? ¿Cuál promesa nos sostiene a nosotros? Estamos celebrando que ahora en nuestra vida diaria está la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros, en el mundo. Y por eso nuestra tarea como pueblo de Dios es vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, que son caminos de justicia y son caminos de amor. Pero también Adviento es un tiempo para ver hacia el futuro. Tenemos que ver hacia adelante, prepararnos para la parucía, para su segunda venida, para la venida de Jesucristo. Dice la palabra que será una venida en majestad de su gloria. ¿Y qué nos sostienen a nosotros hoy? Las promesas del pasado. ¿Y qué nos sostienen en nuestra realidad presente? Las promesas que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque aunque el libro fue escrito hace tantos años atrás, cada una de esas promesas siguen vigentes para nosotros el día de hoy. Y al igual que María, usted y yo también necesitamos tener una base sobre la cual construir esa espera. Tenemos que tener una base. Y definitivamente tenemos que hacerlo sobre sus promesas. Porque quien promete es fiel. No es alguien que te dice, a tantos niños presentes, no es alguien que te dice, el fin de semana te llevo a comer a tu comida favorita y luego le dice el fin de semana, ya no puedo. No. El que nos promete es fiel. Es fiel. Ha cumplido sus promesas y cuando vemos hacia atrás, fortalecemos nuestra fe, confiando en que el mismo que prometió ayer es el que me promete a mí hoy. ¿Qué promesas nos sostienen hoy? Mire, si a lo mejor alguno aquí todavía está sumido en la oscuridad del pecado, como estaba Israel, y a lo mejor está sufriendo el exilio espiritual en su vida, cuando vemos hacia atrás la historia, la palabra de Dios nos recuerda, Juan 3, 16, 17, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero déjeme leerle uno más, el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, para separarlo a usted. No, Él envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él.
¿Y sabe cuál es esa vela de esperanza que hoy está encendida para esa comunidad? Es usted. Soy yo, que le tiene que recordar a toda esta comunidad que está alrededor suyo, aquí en el barrio, allí en su oficina de trabajo, ahí en su centro de estudios. Usted le dice, ¿sabes qué celebramos hoy? Hoy celebramos que Dios nos amó tanto, 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 que nos dio a su Hijo para que ninguno de nosotros nos perdamos. Él no vino a condenarnos, Él no vino a señalarnos, Él no vino a decirnos, te quedaste por fuera. Estamos en un tiempo donde recordamos que los brazos de Dios están abiertos para recibir a todo aquel que vive en la oscuridad del pecado. Hoy el Señor quiere darle esperanza. Pero esta vela, ahora la apagamos cuando salimos de aquí. Pero esa vela que no puede apagarse como una fuente de esperanza, somos cada uno de los que estamos aquí reunidos en este servicio. Así que si a lo mejor usted está aquí luchando con Dios, yo le invito a que deje de luchar, que se rinda, que se deje abrazar por ese amor expresado en el pesebre y consumado en la cruz del Calvario. Déjese abrazar por aquel que murió por sus pecados y permítale que hoy nazca, pero nazca en su corazón. Hoy puede confiar plenamente en las promesas de Dios, no solamente para salvación, como lo acabamos de ver, sino también puede confiar en la promesa de Dios para su vida diaria, para que le den fuerza. Aunque usted está pasando momentos oscuros, aunque estemos pasando momentos inciertos, yo quiero recordarle hoy lo que dice Isaías 41:10. Dice, no temas. Escuche, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo no sé qué usted está pasando. Yo no sé si hay falta de alimentos en su alacena. Yo no sé si usted está pasando por un momento de crisis familiar, pero el Señor le dice, no desmaye, porque yo soy el Dios que te sostengo. Yo soy el Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A lo mejor usted está pasando un problema de salud. A lo mejor usted se siente hoy afligido. Entonces déjeme leerle el Salmo 23:4. El Salmo 23:4 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa es la promesa que nos sostiene hoy en nuestro diario vivir. El Señor no nos deja. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Por eso nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Jesús. Él es Emmanuel. Él es el Dios que está con nosotros. Es la promesa para usted y para mí, no es diferente a la de María. Dios con nosotros. Y la palabra dice sobre él, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el Dios que está con usted. Es el Dios que camina conmigo todos los días de mi vida. Podemos vivir con una confianza y paciencia, esperando en los tiempos de Dios. Porque el tiempo de Dios, mis amados hermanos, es un tiempo perfecto. Yo sé que a veces no es en nuestro tiempo. Yo sé que usted y yo queremos que las cosas pasen así, instantáneamente, rápido. Pero cuando le agarre la desesperación, como nos agarra a todos, usted recuerde que Dios está con usted y que su tiempo siempre es perfecto. Vivimos nuestro presente sujetos a esas promesas del Señor. Vivimos nuestro presente haciendo nuestras las palabras del libro de Hebreos que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que en su momento de angustia, usted se sujete a sus promesas, como María lo hizo. Y usted pueda decirse a sí mismo, el Señor está conmigo.
El Señor está conmigo, Él no me dejará, Él no me desamparará. Él me sostiene con la fuerza de su diestra. Él camina conmigo en los valles de sombra y de muerte. Y que en los lugares donde hay oscuridad por el pecado o donde hay oscuridad por la incertidumbre de la vida, usted sea esta vela que se enciende llevando esperanza a su comunidad. Señor, gracias te doy. Gracias te doy por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz. Ayúdanos, Señor, a recordar aquellas palabras del himno clásico que decía: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo vigoroso de mi fe. Grandes, fuertes, todas las promesas que el Señor me ha dado. En ellas para siempre confiaré.